Sí, yo en la clase pasada les pasé el formulario para que quienes tenían algún problema de presencialidad, para la presencialidad, porque a continuación tienen una materia presencial, podían, podían hacer acá en la facultad. Lo que no sé es si vamos a poder tener más bancos, voy a averiguar eso, porque capaz que en este horario sí podemos sacar bancos de otras aulas, pero hay horarios donde no se puede. Acá, el presencial acá, lo que pasa es que hay gente como que recién se está enterando, no sé si no recibieron los correos, no vieron los WhatsApp. Mandé a todos en el correo donde les mandé el enlace al video, al podcast y demás, les mandé también a los que tenían este problema el enlace al formulario para que carguen. Y puse también en el WhatsApp, también puse, bueno, señales de humo no creo que lleguen. Bueno, ¿será que seguimos? Le avisamos a los que Pues, una pequeña consulta. sí. Eh, de cuál de todos los libros podemos ir profundizando más en este tema? Más allá de Eh, las clases. de todos. Ah, bueno. Eh, todo lo que dan en la primera parte conmigo, tanto Tannenbaum como Silversach, están actualizados. Stalin, por ahí, no sé si la versión que está disponible en el campus, pero en la facultad creo que tienen una edición más actualizada, pero Silversach y Tannenbaum están muy bien. Creo que Tannenbaum trata como más en detalle esta parte. Está, profe. No sé si ustedes ya pueden acceder al campus, ¿sí? Y ven el acceso a los libros, ¿sí? Porque Eh, ahí están los libros, está el de Tannenbaum y el de Silversach, las últimas versiones que hay disponibles en español. Y de Stalin creo que no, creo que es la segunda que está ahí. Acá dice tercera. En el del campo dice tercera. Sí, Ah, tercera entonces la edición. tercera. Creo que hay una cuarta, no sé si hay una quinta, pero había una cuarta. Y después hay libros, yo no llegué a leer todos en el libro, en la biblioteca digital, que también todos explican. Los libros no muerden, no salen de la pantalla así para pegarnos una piña. Y es bueno aprender a estudiar de los libros, no solo del cuentito que hacemos los profesores, que, que de haber leído y experimentado muchas cosas, por ahí damos como por obvias otras, o sea, se hace un resumen. ¿Vieron? Cuando ustedes hacen un resumen de un tema, lo que damos en clase, si tuviéramos que contar todo este capítulo completo, a lo mejor de un libro, no alcanzarían las clases. Se dan la base, ¿no? Y de ahí en los libros tienen más ejemplos, tienen que ver cómo se implementa, tienen para hacer algún ejercicio, este, hay mucha más información. Entonces, la recomendación es siempre ir a los libros, en cualquier materia, porque ahí es donde uno puede profundizar. Y le podés preguntar al profesor, porque por ahí, no sé, yo planteo algo, digo, bueno, esto va así, va así, va así, nadie pregunta nada. A alguien se le ocurre preguntar algo y todos se dan cuenta que, claro, que no tenían claro de dónde salió eso. Pero si a nadie se le ocurrió preguntar, y yo capaz que no me doy cuenta tampoco que no saben, no sé cómo se trabaja con cola, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, bueno, sigue. Este, y bueno, y el tutor de ChatGPT, que todavía lo estamos alimentando, pero se alimentó con el libro de Tannenbaum
y el de Stalin, creo, porque el de Silversadge no lo tengo como para alimentar, porque es imagen, no es PDF. Este, y con algún texto, digamos, algún material, nosotros no somos muy de hacer apuntes, ¿sí? O sea, yo siempre creí que hay que estudiar de los libros, el apunte mala acostumbra. El video también, pero por lo menos el video tiene mucha más explicación a lo mejor que un apunte. Este, pero sí hay algunas cuestiones para que cuando uno plantea algo en el tutor entienda algunos temas de cómo se resuelven, como por ejemplo procesos concurrentes, no lo resuelve bien, porque no es tan claro en la teoría de los libros cómo se trabaja después, porque hay cosas que son por la experiencia, el desarrollo y demás. Entonces, bueno, eso todavía estamos viendo cómo enseñarle y algunos otros temas, pero todo lo que es teórico, si ustedes le piden mayor explicación, mayor profundización, de qué libro lo sacó, de manera que ustedes puedan ir a buscar al libro, todo te lo dice el tutor. Claro, justamente era por este tema, el best fit y la asignación de espacio contiguo, más que nada. Mm, Por eso. Este, sí, sí, la verdad que no me acuerdo. Después me voy a fijar si en el tutor responden esto. Porque hay cosas que por ahí no están así en un libro, ni está así el esquema en un libro, sino que uno lo prepara para que se entienda en clase, que es distinto cuando se escribe un libro. Se escribe un libro, se presenta de otra forma. Yo también, bien. Bien, no hay problema con los que se tienen que retirar antes. Eh, bueno, y entonces habíamos dicho que, por último, cuando llegaba el proceso 4 que pedía 200 kbytes, la única partición que figuraba en la lista de particiones libres era la 3, por lo tanto se asigna a la partición 3 el proceso 4. Entonces, en este caso vemos que no hay fragmentación externa porque como se asignó de la mejor manera, no fue necesario hacer recorrido de cola y la fragmentación interna total es de 400 kbytes, porque justamente se aprovechó mejor el espacio y en cada partición tenemos la menor fragmentación posible, es decir, la menor diferencia posible entre espacio asignado y requerido. ¿Sí? Profe, entonces para el best fit no hace falta, o sea, ni siquiera influye el recorrido de la cola, digamos, porque todos los procesos que están se van a poder ingresar en una partición por su tamaño y como se asignan de la forma más eficiente, no, nunca hay una fragmentación externa. Y va a depender, porque si vos en vez de 150 en el proceso 3 tenías, por ejemplo, que te pedía 250, ahí le ibas a asignar al proceso 3 la partición 3 de 250 y ya tenías, bueno, no sé, y ya tendrías asignada, suponete la de 150, vos podrías tener que ya asignaste la partición grande a un proceso antes que el que te pide esa partición, ¿sí? Ah, ok. Entonces nunca se puede verdaderamente cubrir de que no haya fragmentación externa, depende mucho. Pero Recording in progress. en el caso que usted dijo, sería más un problema de cómo se particionó, digamos. O sea, los procesos en general tienen un tamaño mayor que el que se planeó, digamos. Claro, un problema puede estar en cómo se particionó. Lo que pasa es que si vos tenés un proceso que corre una vez al mes, que tiene 400 caballos, 300 o 350, suponete, tenés que generarle una partición a ese proceso. Si no, esa única vez al mes que tiene que correr no va a poder correr. Este, Porque esto también se usaba en equipos que una vez que se prendían no se apagaban nunca. O sea, y cuando se apagaban era todo una logística impresionante para detener todos los procesos que estaban en marcha.
profe. No, las particiones, o sea, porque vos no sabés sobre qué tamaño de memoria va a correr el sistema operativo. Entonces, el tamaño de las particiones lo tiene que definir, la cantidad y el tamaño de las particiones lo tiene que definir quien administraba el sistema operativo. Que antes, digamos, el administrador de sistema era una función muy importante. Ahora, según el tipo de infraestructura, también la administración del sistema es muy importante para la asignación de, de espacios, de servidores virtuales, de espacio en disco y demás, ¿no? Pero en estos casos estaban muy centrados en la asignación de memoria, pero era el administrador del sistema, un operador que conocía todo el funcionamiento del sistema para definir cuántas particiones, de qué tamaño y estar monitoreando siempre el funcionamiento del sistema. ¿Cómo? Y claro, porque no es lo mismo si vos tenés, no sé, una memoria de 256 que de 512, vas a poder tener más particiones de mayor tamaño y demás. Y el conocimiento que tenía de los procesos que corrían en el sistema. Bien. ¿Sí? Va el primero que se desocupe si cabe. Ahora, suponete que se desocupan juntas la partición 1 y la partición 4. Entonces, cuando hay que asignarle al proceso 4, al proceso 5 sería que pide 70, se le va a asignar la partición 4. Ahora, si solamente está desocupada la partición 1, como hay una única partición y cabe, le va a asignar esa. Porque el sistema operativo trabaja no sobre el total de las particiones, sino de las libres. Porque si ya tiene una ocupada que era mejor todavía, no va a desasignar para asignar, para reasignar, sino que directamente trabaja sobre las ocupadas. La fragmentación externa, sí, quedaban particiones libres. Mm. Podría pasar, a ver, podría pasar si hay un pedido y vos no recorriste no haces recorrido de cola para asignar, o sea, porque con recorrido de cola y sin recorrido de cola uno podría decir que es como si sin recorrido de cola nosotros priorizamos el turno de los procesos, ¿sí? Hasta que no se tienen que ejecutar todos en su turno. No importa si desperdicio espacio de memoria sin asignar y desperdicio también el uso del procesador, porque cuanto más procesos están compitiendo por el uso del procesador, más tiempo el procesador se mantiene ocupado procesando procesos de usuario. Y cuando hago recorrido de cola, estoy priorizando la memoria y estoy priorizando el procesador, no el turno de los procesos. ¿Sí? La otra técnica es worst fit, es decir, el peor en el que caben. Entonces ahí, ¿cómo se organizan las particiones, el listado de particiones libres? La más grande primero, ¿sí? Entonces la partición 3 primero, después ¿cuál? La partición 2, después la partición 1 y por último
la partición 4. ¿Sí? Se ordenan de mayor a menor, porque es el peor en el que cabe. ¿Qué significa? Que es donde voy a dejar más espacio libre. ¿Por qué se les ocurre que se puede elegir worst fit? Puede ser por si después ese proceso necesita más memoria. Puede ser. Acá el compañero. No, en realidad es lo que contestó. ¿Quién contestó, Andrés? ¿Quién contestó en el Zoom? Yo, profe, Gabriel. Maciel, Sí, sí. Maciel Sánchez. Bien. Sí, soy Este, yo. sí, en realidad es porque los procesos pueden necesitar crecer. Trabajan sobre archivos de datos, van agrandando, van cargando más información, más registros en una base de datos, archivos de texto más grandes, código cada vez más grande y demás. Y puede ser que en algún momento le asignamos una porción de memoria muy justa, necesita crecer y no tiene más espacio. Entonces, si no tiene más espacio, ¿qué tiene que hacer el sistema operativo? Sacarlo de memoria y reasignarlo a otro espacio más grande. Y si no hay un espacio más grande, va a tener que esperar para volver a entrar a memoria, ¿sí? Entonces, al elegir la partición más grande en la que cabe, de las disponibles, o sea, de la lista de particiones libres, la más grande en la que cabe, le da posibilidad de crecer, ¿sí? De crecer dentro de la partición, ¿sí? Si a una familia de un solo hijo le damos una casa de 3 dormitorios, le damos la posibilidad de que si tiene más hijos, la casa le quede cómoda, ¿sí? Si le damos una de 2 dormitorios, de un dormitorio, va a tener que compartir el dormitorio con el hijo. Si tiene 3 hijos, van a tener que compartir el dormitorio y demás, ¿no? Y, cuando hay reubicación, sí, porque vos podés sacarlo de memoria y ponerlo en otra posición, en otra partición. El tema es que si la partición está ocupada, el proceso tiene que esperar a reingresar nuevamente, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Cuando llega el pedido de 50 KB, ¿a cuál le va a asignar? A la partición 3, porque dice, ¿cuál es la primera que tengo para asignar? La 3. ¿50 es menor que 400? Sí, entonces 50. Después viene la de 100. ¿Cuál es la siguiente? Porque acá ya no está más disponible la partición 3. La siguiente es la partición 2, 250, ¿sí? Entonces asigna 250. Y después tengo un pedido de 150. Acá ya no tengo más la partición 2, asigno a la partición 1, ¿sí? De 150, y entra justo. Y después tengo el pedido de 200, que no le puedo asignar la partición 4. O sea, está la partición 4 ahí disponible, pero no le puedo asignar. Si hay recorrido de cola, o sea, si no hay recorrido de cola, la partición 4 no se asigna. Si hay recorrido de cola, se asigna la partición 4 a proceso que pide 70 KB, ¿sí? Y entonces ahí otra vez tenemos, como en el caso de, a ver, voy a tener que borrar esto. Y como en el caso de First Fit, que podemos tener fragmentación interna y externa o solo fragmentación interna total. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Profe, una Sí, consulta. sí. Si llega a dar el caso que un proceso exceda el límite de una partición y se lo saca, digamos, de la partición de la memoria, Ujú. pero no hay ninguna, o sea, la partición era la mayor, digamos, y ya no hay ninguna otra partición que pueda sostenerlo, ¿qué se hace? ¿Se vuelve a redistribuir los tamaños de las particiones o cómo? El proceso se suspende, es decir, se saca de memoria.
se mantiene su PCB para conocer que existe y que está esperando, que está suspendido, digamos, que va a tener mayor prioridad a lo mejor con proceso nuevo cuando haya espacio disponible en memoria. Y esa partición, si hay un proceso que puede entrar a esa partición, se le asigna ese otro proceso. Bien, pero igual mi pregunta era más tipo si un proceso, digamos, crece hasta un punto en el que ninguna partición lo puede contener, ¿ahí qué pasa? Y ahí ya es un problema para el operador del sistema, porque va a tener que ver de qué manera ese proceso no va a poder ejecutarse hasta que no se redefina la cantidad y el tamaño de las particiones. Ah, ok, perfecto. Bien, gracias, profe. Bien. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos la memoria dividida entre varios procesos, ¿sí? ¿Cómo piensan que se protege la memoria de los procesos? Antes agregábamos, como teníamos sistema operativo y proceso de usuario, agregábamos un registro variable y que era el que me marcaba el límite de la memoria asignada al sistema operativo y no permitía que los procesos direccionen dentro de esos límites. Tenía que generar direcciones por fuera. Eh, Ahora, para trabajar con más de un proceso, ¿cómo les parece a ustedes que se protegen? Hay que agregar Tenemos, registros, seguramente. ¿Se le ocurre algo a alguien? tenemos que agregar otro registro vaya. Ajá. ¿Y qué se pone en cada registro, vaya? Y un registro vaya va a ser para el del sistema operativo y otro va a ser Ujú. para el final de los procesos. ¿Alguien da más? Está cerca, pero no tan cerca. Se pone la dirección del último proceso. ¿No? ¿Cómo decís vos? Mm, claro. Acuer- Acuérdense que nosotros dijimos que en el PCB del proceso, una de la información que se guarda es la memoria asignada al proceso, ¿sí? Entonces, en el caso de particiones fijas, por cada proceso se guarda ¿qué cosa? La dirección de inicio y la dirección de fin. Por lo tanto, cuando ese proceso se carga en memoria para ser ejecutado, va a haber dos registros, no uno como antes, no un registro, sino dos, como que va a tener uno la dirección de inicio y otro la dirección de fin del proceso. Entonces, las direcciones que se generan tienen que ser mayores o iguales a la dirección de inicio y menores o iguales a la dirección de fin. ¿Sí? ¿Sí? Entonces nos quedaría así, ¿no? La dirección de inicio y la dirección de fin. Uno se llama registro límite inferior y el otro registro límite superior. Entonces, acá, ¿cómo sería? Son registros físicos, ¿no? ¿No? O sea, tienen que estar disponibles en el hardware, registros físicos del procesador. Entonces, acá cuando se genera la dirección de la CPU, ¿que viene de dónde? La dirección que viene de la CPU, ¿de qué registros viene? Del registro de instrucción. Una. Y la otra, del contador Del contador de de programa. programas. ¿Sí? Contador de programas si vamos a acceder a instrucciones, registro de instrucción si vamos a acceder a datos o si el direccionamiento es indirecto y vamos a tener la dirección de la dirección. ¿Sí? Bien. Entonces comparamos esa dirección con el registro límite inferior. Decimos, ¿es mayor o igual que el registro límite inferior? Sí, avanzamos. No, hay un error de direccionamiento y sale. Claro,
es una interrupción que genera que el gestor de memoria identifique la interrupción y envíe un mensaje de error al usuario diciéndole que está intentando acceder a una dirección inválida y por lo tanto lo saca. Si la dirección generada es mayor o igual que el registro límite inferior, pregunta si es menor o igual que el registro límite superior. Si cumple con las dos condiciones, accede a la instrucción o al dato. Si no cumple con alguna de las dos condiciones, genera ese mensaje de error y termina el programa del proceso de usuario. Bien, y después habíamos dicho que teníamos la asignación de espacio contiguo, pero con particiones variables. Es decir, al inicio toda la memoria está disponible y el sistema operativo va asignando a medida que los procesos van solicitando. En esta primera instancia, cuando recién arranca el sistema operativo, seguro va asignando posiciones contiguas de memoria, ¿sí? Y entonces toda la memoria está siendo bien aprovechada. ¿Cuál es el problema? Cuando los procesos empiezan a terminar y entonces van dejando, por ejemplo, huecos así, ¿sí? Entonces, que son huecos que ya no son consecutivos, donde tenemos toda la memoria disponible en un solo hueco, sino lo tenemos repartido en dos o más huecos. Y ahí puede suceder que llegue un pedido de un proceso que pide una determinada cantidad de memoria, que si sumamos los dos huecos, nos da. Pero así como están separados, no podemos asignar. ¿Sí? Entonces, ahí sí tenemos, en este esquema no tenemos fragmentación interna porque le asignamos al proceso exactamente lo que pide. En algunos casos se implementan esquemas donde se asignan potencias de 2, de manera que pueda crecer un poco el proceso sin necesidad de pedir reubicación. Pero hay fragmentación externa porque cuando los procesos van dejando los huecos, las porciones de memoria que le fueron asignadas, van generando particiones libres que pueden ser muy chicas, pueden ir siendo muy, muy pequeñas. O por ahí, por ejemplo, queda libre esta partición, ¿no? Que estoy acá en el viene un proceso que necesita un pedacito, le asignamos ese pedacito y queda una partición ya muy chica. Llega un momento que a lo mejor la suma de particiones chicas me da para asignar a un proceso más que pide espacio, pero que no le puedo asignar porque no es contiguo, porque justamente una de las cuestiones uno de los requerimientos que existían en los sistemas anteriores es que la memoria sea contigua, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Acá, como les decía, por ahí se le da un poco más de espacio a los procesos para que puedan crecer, se le da un tamaño un poquito mayor, pero no, por ahí no es suficiente. Acá una solución para este problema es la compactación. Es decir, cada cierto tiempo se corre un algoritmo para compactar toda la memoria principal en un solo gran hueco disponible. Esa compactación requiere reubicación, ¿sí? Esa compactación requiere o que se descarguen los procesos, se vuelvan a cargar, o si se hacen en tiempo de ejecución, que se vayan corriendo los procesos. No sé, este proceso que está acá lo corro a esta porción de memoria que entra, después lo corro a esta, y se va haciendo en tiempo de ejecución. Pero van cambiando las direcciones de los procesos, porque antes estaba en la dirección 20 a 50 y ahora va a estar en la dirección, no sé, 15 en adelante. Entonces, ese corrimiento va generando también una actualización en el PCB de los procesos para saber cuál es la posición actual.
el final puede variar. No. El de inicio sí. El de inicio saben que es direccionamiento por base de desplazamiento. Vos definís cuál es la base y el tamaño del proceso. Entonces, vos podés asignar mayor tamaño que el proceso pide. ¿Sí? Vos decís, el proceso te pide 20 caballos, vos le asignás 50. Entonces vos decís, la base es 10 y el desplazamiento, que es todo el tamaño, es 50. ¿Sí? Ahora, cuando vos vas a reubicar el proceso, es decir, cuando el proceso tiene que cambiarse de posición, entonces cambia el valor de la base, no del desplazamiento. Si el desplazamiento sigue siendo el mismo, el tamaño sigue siendo el mismo, pero cambia la base. Ahora no empieza en 20, empieza en 50. ¿Sí? Profe, ¿cómo funciona? No entendí porque se me cerró el Zoom. En la compactación, Sí, yo estaba en lo de los espacios contiguos de memoria y se me cerró el Zoom. Que tenía eh, que, o sea, eran los espacios que dejaba libres, eso, exactamente. claro, esto, ahí. Bueno, lo que les decía es que los procesos cuando van liberando memoria van dejando huecos, que a lo mejor van siendo huecos chicos, van generándose huecos muy chicos, que sumados permiten atender requerimientos de otros procesos, pero que por separado no, porque la memoria a asignar tiene que ser contigua. Entonces, acá la solución es la compactación, es decir, cada cierto tiempo correr un algoritmo que compacte toda la memoria libre en un solo lugar. Y para eso tiene que ir reacomodando los procesos, porque al tener que compactar, digamos, al tener que juntar estas dos porciones de memoria libre, va a tener que correr procesos y van a cambiar sus direcciones. Va a cambiar el espacio asignado a cada proceso. Entonces, acá no vamos a hacer esto que decía acá para buscar cómo protege el espacio de memoria. Acá lo que se usa es el direccionamiento por base y desplazamiento, ¿sí? Donde tenemos un registro base y un registro límite. El registro base dice dónde empieza el proceso. El límite dice cuál es el tamaño del proceso. ¿Cuál es el esquema entonces? Cuando se genera la dirección del procesador, se pregunta si es menor o igual al límite. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que tenemos, no sé, 20 posiciones de memoria. Si quiero acceder a la posición 21, no voy a estar transgrediendo el límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora la dirección se compone de un campo base y un campo desplazamiento. El desplazamiento es la posición respecto del inicio de la memoria asignada a ese proceso. Entonces, si yo digo que tengo 20 posiciones de memoria, ese es mi límite, y quiero acceder, y el desplazamiento en la dirección que se genera dice que quiero acceder a la posición 21, me va a dar un error porque la posición 21 no existe, existe hasta la 20. Entonces, primero pregunto si estoy queriendo acceder dentro del tamaño asignado al proceso. Si quiero acceder dentro del tamaño, le sumo la base. ¿Por qué? Porque si yo digo que quiero acceder a la posición 0, ¿sí? Supongamos que digo quiero acceder a la posición 0 y la base es 10. O sea, la base es 10 significa que la primera dirección del proceso es la 10. Entonces, si yo quiero acceder a la posición 0, ¿qué significa? Que quiero acceder a la primera. Voy a sumar 0 más 10 y me da 10. Cuando quiera acceder a la posición 5, voy a sumarle a 10 y me va a dar 15. Y ahí voy a acceder a la dirección en memoria utilizando particiones variables, ¿sí? Esto es, como lo que ustedes veían en arquitectura, direccionamiento por base de desplazamiento. Profe, ¿Sí?
con la suma de la base supera el límite, no pasa nada. Es que por el límite te va a salir por acá ya. Eh, Claro, porque vos, pero la dirección no supera el límite, pero con la suma de la base, si supera el límite, no pasa nada. no va a superar. Ah, No va a está. superar porque vos decís, el tamaño del proceso son 20 posiciones de memoria. Si empieza en 10, le doy desde 10 hasta completar las 20 posiciones de memoria, es decir, hasta 19. ¿Sí? De 0 a 19 sería, ¿no? Entonces, nunca te puede superar el límite porque vos la tenés bien contabilizada. Ah, está perfecto, entonces. Ahí entendí. No. La, el programa, el proceso se carga ahí. Vos querés acceder a una instrucción, un dato dentro del proceso. Y vos decís, yo quiero acceder a la posición 15 dentro de mi proceso. Bueno, si está dentro del límite, te va a decir, bueno, la posición 15 dentro de tu proceso está en la dirección 25, la dirección física 25, porque vos empezás en la 10. Acá fíjense que está, lo mismo que en particiones fijas, la separación que decíamos entre direcciones lógicas y direcciones físicas, que tiene que manejar el sistema operativo, porque lógicamente para el proceso está en la posición 0, pero físicamente para el proceso está en la posición 15 o 10, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora o no? Sí, sí, profe, ahí entendí. El proceso tiene un tamaño. En particiones fijas, el proceso declara su tamaño y el sistema operativo le asigna una partición donde entra, ¿sí? Y dice, vos empezás acá y terminás acá. No importa si ocupás menos. Estas son las direcciones que tenés asignadas. Acá el proceso dice, yo necesito 20 posiciones de memoria. Entonces el sistema operativo dice, vos vas a empezar en la dirección 10 y vas a llegar hasta el desplazamiento 20, que sería hasta el desplazamiento 19, que va a arrancar en 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, ahí el límite es el que te acota el tamaño y no te va a permitir pasar de ese tamaño. ¿No entendés? A repasar base de desplazamiento. Sí, sí, entiendo. Que la base sería No, la no, posición. un No, compañero acá, pero después le explico a él ajá, para no está, atrasar. está. Bien, entonces, ¿eh? ¿Quién? Ah, no lo había dicho. Bueno, entonces, acá está, ¿se acuerdan que decíamos que en particiones fijas se armaba una lista de particiones libres y cuando se ocupaban se pasaba a otra lista las ocupadas y quedaba solamente la libre, ¿sí? Esto es para no tener que ir haciendo una búsqueda partición por partición e ir indicando si estaba libre o ocupada. En particiones variables pasa lo mismo. En las dos se puede administrar de la misma forma. Es decir, nosotros podemos tener una única lista de particiones donde indicamos cuál está libre y cuál está ocupada, solo que el problema es que la búsqueda es muy larga. O podemos tener, como en este ejemplo, vamos a hacer al revés de como hicimos en particiones fijas. Vamos a mostrar que tenemos una única lista. Entonces, en esta lista que ponemos, que hay un proceso que ocupa desde la posición 0 hasta la 5 y que como está ocupada va a tener un 1 que significa proceso y va a apuntar a la siguiente partición que está libre, que empieza en la posición 5, perdón, la A empieza en la posición 0 y ocupa 5 posiciones de memoria. La B empieza en la posición 5 y ocupa 3 posiciones de memoria y eso está libre. Por lo tanto, en esta cola hay otro elemento, hay otro campo en el elemento
que indica que esto está libre, es decir, es un cero, ¿sí? En el libro dice proceso hueco, proceso significa ocupado, es un 1, hueco significa libre, es un cero. Apunta a la siguiente partición que dice que está ocupada, empieza en la dirección 8 y tiene un tamaño de 6, ¿sí? Y así se construye toda la lista. Cuando vi, los huecos son los libres y los P son ocupados. Entonces, cuando el sistema operativo tiene que asignar una partición a un proceso, tiene que ir buscando cuáles son las libres en la que entra. Entonces, si dice, yo voy a aplicar first fit y viene un proceso que pide 2 posiciones de memoria, dice, bueno, o que pide una. No va a suceder, pero para este ejemplo nada más, que pide una sola posición de memoria. Entonces va a entrar acá a esta lista y va a decir, bueno, el primer elemento de la lista significa que está ocupado, o sea, hay un proceso. El siguiente, que el puntero me está indicando cuál es el siguiente. El siguiente está libre. Como está libre y yo estoy usando first fit, lo puedo asignar. ¿Qué significa eso? Que ahora este va a apuntar a un hueco, perdón, a un proceso que empieza en 5, que el tamaño es 1 y va a apuntar a este, que ahora es hueco, pero en lugar de empezar en 5, empieza en 6 y en lugar de tener 2 palabras libres, en lugar de tener 3, tiene 2 y que apunta al siguiente, ¿sí? Entonces, de esta forma, la búsqueda es más larga que si uno tuviera separadas las listas, ¿no? Que cuando le asigna eh, una partición a un proceso, la pasa a otra lista de particiones ocupadas, entonces cuando vengo a buscar todo lo que encuentro es, este, es libre. Si voy al primero en el que cabe, first fit, el primero en el que cabe, entra, no importa la fragmentación que genera. Si es best fit, voy a tener que buscar el mejor en el que cabe. Puedo hacer de 2 formas, o mantener ordenada la lista en el orden de las direcciones de memoria, y en ese caso voy a tener que recorrer toda la lista hasta el final, hasta saber qué es la mejor, o puedo ordenarla en función del tamaño de la partición, tanto para best fit como para worst fit, ¿sí? H hueco, significa está libre. Podés ocupar ese espacio. P es proceso que está ocupado, está asignado a un proceso. Está asignado a un proceso cualquiera. Vos ahora tenés que asignarle a otro proceso un espacio libre y ese proceso te está pidiendo una posición de memoria. Entonces, vos ves que entra acá. Pero si te pide 4 posiciones de memoria, no entra acá. Tenés que seguir buscando a ver si hay algún hueco donde entre. Claro, es que por eso tenés esa información acá. Fíjate, acá está el tamaño del hueco. Entonces vos decís, este es hueco, que significa que está libre. Necesito 2. ¿Cuánto tiene este? 3. 2 es menor que 3, sí, entonces asigno este. Y hago todos estos pasos, ¿no? Como asigné ahora desde 5 y 2 posiciones es proceso, y desde 7 una posición es hueco, por ejemplo. Está libre. Y si no te alcanzaba el espacio, tenés que seguir buscando hasta encontrar un hueco que te sirva. Profe, una consulta. ¿Cómo? Una consulta. Uh. Cada posición de memoria. ¿Sí? Profe, compactar la memoria sería como reordenar la lista para dejar un solo nodo H que sea la suma de todos los espacios libres, digamos, o los nodos vacíos. Exactamente.
Ok. Cuando vos compactás tenés que se reorganiza también estas listas. Bien. Ahora les voy a poner en el grupo, acá les dejo tarea para la próxima clase, que es que averigüen, o sea, que hagan ejemplo de administración, no con mapa de bits, vamos a hacer por lista enlazada, que es esta última que yo estuve explicando, ¿sí? Administración de memoria por lista enlazada. Tienen que buscar bien la explicación y explicar con ejemplo, con un ejemplo, ¿sí? Y después explicar mediante un ejemplo también en qué consiste el buddy system o sistema de los compañeros, que es otra forma de asignar la memoria con particiones variables. La próxima clase, en forma aleatoria, le voy a pedir a cualquiera que explique uno y a cualquiera otro que explique otro, y si anda bien se pueden ganar algún punto o algún sticker. ¿Sí? Es lo mismo. Buddy System en inglés, sistema de los compañeros en castellano, pero según el libro lo encuentran distinto. No, y tienen que dar un ejemplo de cómo se asigna la memoria con lista enlazada. Con un ejemplo, esto que estuvimos viendo recién acá, esto. Me paso por el grupo. ¿Listo? Terminamos por hoy y son las 3 ya creo. ¿Cómo? Puede ser que el parcial sea mi